Bueno, aunque en la otra parte no hice esta parte de la oración, creo que saben que antes de empezar me pongo en las manos del Espíritu Santo, entonces igual hacerlo todo, ¿verdad? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que nos ilumines, que nos fortalezcas, que derrames sobre nosotros tu Espíritu, que abras nuestros corazones, nuestro entendimiento, para podernos llenar de tu Espíritu, poder saborear tu palabra y podernos dejarnos interpelar por ella, transformar nuestras vidas y dar fruto y fruto en abundancia. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues esta segunda parte, aunque el libro lo pone un poco diferente porque mete a Juan primero, pero pues está bien porque es alguien importante. En realidad el que deberíamos de ver primero sería la carta de los Hebreos, porque la carta de los Hebreos queda como en la otra división. O sea, hubo un tiempo en que pensaban que esta pudiera ser también de Pablo, ¿verdad? Pero siempre desde el principio hubo la discusión de decir que no era de Pablo. ¿Por qué? Porque no sigue el mismo formato. Tiene cosas parecidas a Pablo en el sentido de que habla mucho de la fe, de la salvación por la fe, habla mucho de cómo contrarrestar el Antiguo Testamento, o sea, cómo tiene sentido el Antiguo Testamento en Jesús, y tiene algunas otras similitudes que ahorita que veamos la carta las voy a mencionar, pero la diferencia es el lenguaje. No habla igual que Pablo, no, es un lenguaje mucho más elegante del que usa Pablo. No parece una carta. Normalmente las formas de predicación de Pablo son por medio de carta. Esta no parece una carta, sino que se le agregan unos saludos para poder entrar en este formato de las cartas, pero ni parece fuese solo una homilía. O sea, aquí el libro habla de que podría ser una homilía, parece como varias pegadas porque de pronto repiten los temas. Les invitaría más que a solo quedarse con el libro, ahorita que tienen tiempo, leer la introducción de la Biblia a cada epístola para profundizar un poco más en la descripción del libro. Pero bueno, vamos a empezar por Juan porque así viene en su libro, pero entiendan, en la división serían las cartas de Pablo, o sea, el Nuevo Testamento serían los evangelios, los hechos, después las cartas de Pablo, que fueron todas las 13 que ya vimos la vez pasada. Se queda fuera la de Hebreos, pero está ahí mismo en ese apartado, y podrían ser al final las cartas de la cautividad, las cartas pastorales que siguen siendo de Pablo, luego la de los Hebreos, que es esta carta que queda ahí como no sabiendo de quién, y después se brinca pero como dirigida a un pueblo. O sea, la diferencia que va a ser ahora en la carta de Juan, en las cartas de Juan, de Santiago, de Judas y de Pedro, es que esas son católicas, que en nuestra Biblia están divididas como las cartas católicas porque son dirigidas como a todo el mundo, o sea, como no a un pueblo en especial, que pueden ser aplicadas a todo el mundo. No le hablan solo a una comunidad en especial, sino a la Iglesia Universal. Entonces esto es lo que empieza diciendo cuando habla de las cuestiones generales. Otra de las cosas que hace énfasis para entender es que si el Evangelio de Juan, las 3 cartas del Apocalipsis, que son los 5 libros que menciona aquí, o sea, el Evangelio, las 3 cartas del Apocalipsis, fueron escritos entre el 90 y el 100, quiere decir que no fueron escritos por él, ¿verdad? Sino que por un apóstol de él. ¿Que eso importa? No, que realmente lo que se transmite sí es el mensaje juanino, ¿verdad? O sea, su doctrina. Y entonces ya para saber cómo el desglose, tendrían que ir viendo carta por carta. Las cartas son muy chicas, en realidad, pero podría ser que la primera es más que las otras, ¿verdad? Pero bueno, la primera es un tratado religioso, como una catequesis de todo, de la enseñanza cristiana, porque habla de Dios Padre, de Dios Hijo, y aquí en su libro dice en específico: Dios Padre nuestro, que es luz y amor, y por eso quien pertenece a Dios debe caminar en luz y en amor. Jesucristo, que es el Hijo de Dios, la palabra viva, la vida
la palabra de vida, la vida eterna, el justo, el enviado de Dios, el Salvador del mundo, el Padre nos lo dio por amor. Jesús entregó su vida por nosotros, para así perdonar nuestros pecados y hacernos hijos de Dios, y el Espíritu que da testimonio de Jesús y nos ha dado Dios, y que nos ha dado Dios a todos nosotros, que es la catequesis de la Trinidad, ¿verdad? Entonces por eso dice, es un tratado religioso sobre la vida cristiana, cómo debemos de vivir. Y después habla, el cristiano que ha nacido de Dios debe caminar a la luz, observando los mandamientos, especialmente el del amor mutuo, ya que si no ama a los hermanos, tampoco ama a Dios, que es todo lo que tiene que ver. Aquí apréndanse la cancioncita esta del amor de Dios. Dios es amor, la Biblia lo dice, no sé si la han oído, pero no voy a poner a cantar, la buscan, pero te hace aprenderte un versículo, dice, la Biblia lo dice, búscalo y verás, en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Entonces ya con eso sabes que Juan se trata de quién es Dios. Dios es amor, y habla ese amor del Padre, ese amor del Hijo y esa fuente del amor del Espíritu Santo, ¿verdad? Y cómo vivir los cristianos. El seguidor de Jesús no debe amar al mundo, entendiendo al mundo como una realidad contraria a Dios, o sea, a lo material, a lo finito. No debe de tener apegos, amar las posesiones terrenas, sino tener la vista puesta en Dios. Por desgracia, en la comunidad ha habido gente que se ha apartado de la verdad, que son los anticristos o los impostores. Por eso dice, aquellos que les anuncian otras cosas, pues son quienes se han apartado. No entiende una reacción de una persona que no acepta a Dios cuando él ha conocido que Dios es el amor, ¿verdad? Y dice una síntesis de lo que es el Padre, Jesús, y lo que estamos llamados a ser nosotros. Y esta cita que viene aquí, pues sería muy buena también leerla. Dice, hermanos queridos, amémonos unos a otros, porque el amor proviene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, porque el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Este es el versículo 8 que yo les decía, porque por aquí en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan, es esta parte de Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que envió a su Hijo único al mundo para que tuviéramos vida por Él. Y el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como víctima de nuestros pecados. Okay, entonces toda la primera carta de Juan habla del amor, habla de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y cómo debe vivir el cristiano. Segunda carta de Juan va dirigida a una iglesia en concreto. Y esta las exhorta a permanecer en la verdad, en el cumplimiento del mandamiento del amor y a perseverar en la auténtica doctrina, que es válida para cualquier iglesia. O sea, a ver, si estas estamos viéndolas al final y son católicas y son los últimos años, entiendan que es una necesidad de permanecer en la verdad. O sea, lo vamos a ver ahorita en la conclusión de este tema. Estas cartas nos ayudan a ver cómo seguir, cómo ser iglesia, ¿verdad? O sea, habla un poco más de ya cómo ser iglesia. Y entonces dice aquí la cita que marcan de Juan, segunda carta de Juan, el capítulo 9. Todo el que va más allá de la enseñanza, es el versículo 9 porque no tiene capítulos, es muy corta la carta. Todo el que va más allá de la enseñanza de Cristo y no permanece en ella no está con Dios. En cambio, el que permanece en su enseñanza está con el Padre. Sí me expliqué en esa parte. O sea, estas cartas, que les voy a enseñar, solo son de una página. Entonces, cuando el libro está toda marcada mi Biblia, pero esta es la segunda carta de Juan. Cuando el libro del que se habla no tiene más que un capítulo, la cita bíblica, lo que va a representar el primer número es el versículo, porque no hay capítulos, o sea, por lógica. Entonces, en estos que no hay capítulos, esta cita bíblica que venía aquí, segunda de Juan 9, quiere decir la segunda de Juan, el versículo 9, porque no hay capítulos, ¿verdad? Entonces son muy cortas, yo creo que sí las podemos leer y en ellas viene como quiera mucha información bonita. La tercera carta, que también viene siendo muy corta, que está aquí,
habla de en sí a un personaje en especial, le habla al presbítero Gallo, pero lo que quiere enfatizar es esta parte donde él vive en la verdad, ¿verdad? Lo elogia, dice, me alegra mucho cuando vinieron unos hermanos dando testimonio de tu verdad, de cómo vives en la verdad. No siento alegría mayor que oír que mis hijos caminan en la verdad, ¿verdad? Entonces esto pues es una exaltación a vivir en la verdad. Querido, obras como creyente en lo que haces por los hermanos y eso que son forasteros. Ellos han confirmado tu generosidad ante la comunidad. Harás bien en proveerlos para su viaje de una manera que Dios considere digna, ¿verdad? Entonces habla de este momento, aquí te dice el libro. Se sabe que Diótrefes se opone a la presencia del presbítero y en sus enviados actuando mal, ¿verdad? Y de sus enviados actuando mal, por eso lo sentencia. El que hace el bien es de Dios y el que hace el mal no ha visto a Dios. O sea, este presbítero Gallo había sido atacado. Entonces aquí dice, conducta de Diótrefes. He escrito alguna cosa a la comunidad, pero Diótrefes, ese que ambiciona el primer puesto entre ellos, no quiere recibirnos. Por eso, cuando vaya, le recordaré las cosas que está haciendo, como nos critica, con palabras llenas de malicia. Y por si esto no fuera suficiente, tampoco recibe a los hermanos. Y a los que desean hacerlo, se le impide y los expulsa de la comunidad. Querido, no imites lo malo, sino lo bueno. El que obra el bien es de Dios, el que obra el mal no ha visto a Dios. No lo condena, ¿se fijan? Dice, el que obra mal no ha visto a Dios, porque es imposible haberle visto y no amarlo, y no amar a él y a los demás. Entonces, bueno, este texto, aunque parezca muy chiquito, nos puede ayudar muchas veces. Yo creo que es una palabra muy profunda de Dios, de dos filos, el que te puede decir, si yo hago estas obras a veces malas con mis hermanos, cuando Dios me los confía para hablar de Él y no tengo la paciencia para trabajar con ellos o con mis hijos o con la gente que me pone en mis manos, aún yo sabiendo tanto de Dios, quiere decir que no le he visto, ¿verdad? Que no le he amado porque no puedo obrar el mal después de ver tanto bien. Me puedo caer en Él, pero necesito sentirme mal, necesito regresar a Dios y pedir perdón, ¿verdad? Entonces, que el mal nos incomode, eso es lo que quiere Juan aquí, que el mal nos incomode. Y luego habla del Apocalipsis, y en el Apocalipsis yo quisiese que realmente leyeran a profundidad esto, no que sea solamente lo que yo estoy explicando. Si hubieran estado en la clase, los hubiera hecho leer o opinar qué es lo que piensan, qué es lo que han aprendido del Apocalipsis, cuáles son a lo mejor las falsas creencias que tienen de este libro. En algunas veces yo lo he dicho, pero aquí está muy claro, dice, está dirigido a comunidades cristianas de Asia Menor, que son perseguidas por reconocer la supremacía de Cristo sobre las pretensiones del Imperio Romano, llamado simbólicamente Babilonia. O sea, en este libro está lleno de símbolos. ¿Por qué? Porque en este momento había una gran persecución hacia los cristianos. Juan quiere dar esperanza. Aquí un poquito luego después habla de cuál es la doctrina del libro, ¿verdad? Dar esperanza al pueblo. Dice aquí que las enseñanzas son: Dios Padre es el único Señor. Su Hijo Jesucristo es el Cordero inmolado y resucitado, que participa del poder del Padre de Dios, ¿verdad? Por eso ahora que el Señor de señores y el Rey de reyes domina el mundo y a las naciones, es el esposo de la iglesia de la Jerusalén celestial. El Espíritu Santo es el que exhorta a las iglesias, animándolas y reprendiéndolas, preparando el final glorioso. La iglesia debe de saber escuchar la voz del Espíritu. Es un llamado a entender su hora, la lucha constante contra las fuerzas. Es una motivación para esas iglesias que vivían la persecución. Es una esperanza, ¿verdad? En una esperanza, porque serán la esposa del Cordero, o sea, de que aguantaran. Es un libro de esperanza. Dice antes, el Apocalipsis es un libro de esperanza, en la página 135 arriba.
En medio de la prueba, no preside acontecimientos concretos, alienta a los perseguidos a perseverar, sabiendo que tarde o temprano la fuerza del bien se impone. Jesús, el Cordero Pascual inmolado, ha vencido y en él está la victoria definitiva. Ya hemos vencido, o sea, ya se ha logrado la gloria, no es pensar que va a haber otra catástrofe contra nosotros. Entonces, tienen que tener mucho cuidado en este tema del Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro, viene acá también en su libro abajo, dice, viene a presentar una serie de simbolismos que según nuestra mentalidad pueden parecer bastante lejanos, porque eran signos que para ellos y para los judíos, judio-cristianos a quienes iba dirigido Juan, pues eran válidos y conocidos, ¿verdad? O sea, todos los números, animales, colores, partes del cuerpo que utilizan eran como poderles transmitir una carta en un código, ¿verdad? En un código conocido. Existe un análisis de los símbolos. Compartí con Víctor una liga, se me hace, donde viene la explicación del Apocalipsis. Si alguien quiere también pudiera compartirlo con ellos, me pueden escribir. Puede ser leerlo. Lo recomendable es lo lees primero tal cual, luego te sientas con tu lista de símbolos y vas intentando desglosar cada uno, pero lo que quiere decir todo el libro en general es esto que viene aquí. O sea, saber que Dios es el único Señor, que Jesús nos salvó, estamos salvados, ya no hay otra lucha más que lograr que permanecer en su amor, y dejarnos guiar por el Espíritu. Esa es la verdadera lucha, y asumir como iglesia cualquiera de las dificultades para un día ser la esposa de Cristo, ¿verdad? Y entendernos como un todo. Y es impresionante que ese libro, si fuese de castigo, pues no terminaría con un grito, ven Señor Jesús, ¿verdad? Si lo que viene con Jesús es un castigo, pues nadie lo estaría clamando, ¿verdad? Y en el último, en el versículo penúltimo, el 20, dice, que es lo mismo que nosotros decimos después de la consagración. Dice, el que da testimonio de todo esto dice, sí voy a venir pronto, amén. Y nosotros contestamos, ven Señor Jesús, ¿verdad? Ven Señor Jesús, eso es lo que clamamos, eso es lo que decimos en cada Eucaristía. Ven, quisiese ya estar en la eternidad contigo, ese es el deseo. Pero entonces vale la pena todas las sufrimientos, todo lo que tenemos que pasar en esta vida con la vista puesta en Él. Dice, entonces este es un libro de esperanza, lleno de simbolismos que para hoy no serán prácticos entender, porque tienen que ver mucho con la exégesis del momento, entender y sobre todo para la comunidad a quienes iba dirigida, que para ellos tiene sentido, ¿verdad? Entonces tendríamos que ponernos ahí a analizarlo junto con ¿y de qué va a hablar? Estos símbolos tampoco van a hablar de algo raro que no hayamos oído, o sea, van a hablar no es que van a descubrir con estos símbolos cómo va a ser el fin del mundo, no se trata de eso, se trata de qué habla Dios, de que todos somos hijos de Dios, de que todos somos salvados. Por eso aquí hay una frase que luego los hermanos separados, no me acuerdo si son los mormones o quiénes son los que usan los de 144,000 que se van a salvar. Ese número es un número simbólico. El 12 son como el pueblo elegido. Entonces el número 12 en el antiguo, que eran las 12 tribus de Israel, y en el nuevo los 12 discípulos, estos multiplicado 12 por todos, o sea, hace este número, o sea, por 1000 nos vamos a salvar todos, por 10 de la plenitud, por todos. O sea, ¿a quiénes ha salvado? A todos, al pueblo de antes, al pueblo de ahora, a todos, ¿verdad? ¿A quiénes se les regó la salvación? A todos. Y habla del poderío, de que es Jesús con su poder quien salva, el Cordero, el que con su sangre purifica, o sea, de todos sus símbolos trata, ¿verdad? Y de lo que se estaba viviendo en ese momento, ¿verdad? Cuando habla de las 7 iglesias, eran las que estaban presentes en ese momento, pero igual el 7 habla de una perfección, o sea, de todos aquellos que creían en Dios, y de todos aquellos que se saben hijos de Dios en el interior, inclusive aunque no lo profesen, ¿verdad? O sea, entonces, ¿de qué habla eso de esperanza?
de una esperanza en esa segunda venida. Bueno, entonces ya para no tardarme, no tengo reloj en mano, espero no irme extendiendo. Entonces luego ya habla, ahora y muy práctico, muy práctico en el cuadrito gris, acuérdense, ahí viene todo lo que se trata. Dice, las 3 cartas de Juan, Apocalipsis y el cuarto evangelio se atribuyen a Juan. Quizá todos sus escritos en su redacción final entre los 90 y los 100 se originan en un círculo de discípulos de apóstoles de Juan. O sea, quiere decir que pues, en ese entonces ya no estaba Juan, quienes lo habrán escrito serán los apóstoles, los discípulos de Juan. Se da una breve información sobre el contenido, que es lo que ya les di. La primera carta es la más extensa, por eso tiene capítulos y versículos. Habla de toda la catequesis, todo el tratado religioso de los cristianos. Después habla en la segunda de una iglesia en concreto y la otra de este hombre que había sido atacado, es el presbítero y que quiere vivir en la verdad. Entonces, estas últimas dos, segunda y tercera, son muy cortas. Y el Apocalipsis pues es un libro largo y él habla lleno de símbolos, ¿verdad? Para darle esperanza a este pueblo que estaba siendo atacado por el Imperio Romano, que lo simboliza como la Babilonia. Bueno, entonces, ahora dice los restantes escritos. Se presenta la carta a los hebreos que trata del sacerdocio de Cristo. La de Santiago, y aquí en este cuadro gris se va a resumir todo. Este cuadro gris que ustedes tienen en su Biblia. Ay, Dios, me cayó el papelito, pero bueno. Este cuadro gris que ustedes tienen va a resumir todo. Dice, se presenta la carta a los hebreos que trata del sacerdocio de Cristo, la de Santiago con dos de sus temas, la igual dignidad de todos y la fe con obras. Y en la primera de Pedro, con un mensaje sobre el sacerdocio bautismal y sus implicaciones. En la segunda de Pedro y las de Judas, la perseverancia en la fe verdadera, ¿verdad? Entonces vamos a hablar, perdón que me agache, pero se me cayó un papelito. Vamos a empezar con las de la carta a los hebreos, ¿verdad? Aquí lo que les decía, se trata como si fuera de un sermón. En realidad, cuando se hace un análisis más profundo, yo les invito a que vean la introducción a la carta en sus Biblias. Viene muy buena, muy nutrida de información. Es la parte esta donde viene la introducción a las epístolas. Habla de que era podría parecer que es una homilía, pero como trata muchos temas y de repente repite y tal, pues no podría haber sido una homilía porque la gente que lo oyera pues ya se hubiera perdido en el mensaje, ¿verdad? Entonces, como era un mensaje, sí una enseñanza transmitida muchas veces, por eso bien conocida. A la hora de ponerse escrito, a lo mejor puede ser que se haya puesto una parte y luego se le pegó lo que le faltaba y luego lo que le faltaba y por eso se ve que se repite en algunas ocasiones, ¿verdad? Y entonces para ingresarse en el canon se le agrega un saludo para decir que fuese una carta. Tampoco puede ser una carta porque sería muy extensa y te digo, no sigue un mismo hilo. O sea, de repente, si la leen o ven, menciona el sacerdocio de Cristo y luego la fe y luego otra vez el extrañar los sacrificios de antes, el templo, las ceremonias y luego se regresa y habla del antiguo y habla del nuevo. Entonces, tampoco sería una carta porque perderías el hilo. O sea, normalmente cuando Pablo va hablando, pues va hablando así en orden. Es un escritor anónimo. Desde el principio se tiene la contrariedad de que no fuera de Pablo. Entonces, por eso se dice que no es. Lo que pasa es que cuando si leen la introducción de su Biblia, se van a dar cuenta que maneja muchos puntos que pudieran sentirse que son de Pablo. Cuando habla cuando habla un poco de la salvación por la fe, la ley antigua, todos esos temas un poco cuando trata bueno, que habla de Timoteo, o sea, un poco esas cosas pudieran pensar que es de la cautividad, un poco de Pablo, ¿verdad? Bueno, entonces los destinatarios de estos son judeocristianos que tuvieron que abandonar la ciudad de Jerusalén. Dice esto el libro por la parte en donde añoran el templo y las celebraciones, ¿ok? A mí me hizo reflexionar mucho esta parte de cómo estas primeras comunidades cristianas, judías, vivían lo mismo
que vivían en el Éxodo, los judíos, cuando los llevaba Moisés por el desierto. Entonces por eso esta carta hace mucha referencia a ese momento. Pero ese momento en decir, donde murieron, donde fueron salvados, llevados a una tierra nada más. Hoy ustedes han sido salvados para la eternidad. O sea, su esperanza es el cielo eterno, ¿verdad? ¿Por qué parece muy similar? Porque pareciera que estas comunidades están añorando lo que tenían antes porque hoy son perseguidos. Están añorando que su religión fuera una religión oficial, no algo que tuvieran que ocultar. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenían siendo judíos, a pesar de ser esclavos de los romanos, ¿verdad? Entonces lo mismo le pasaba al pueblo judío, si tuvieron pizarrón y hiciera yo la comparación, cuando le querían adorar al becerro de oro que decían, cuando menos allá teníamos pan y donde vivir, pero estaban esclavos, pero estaban tan acostumbrados a algo y a las seguridades, que eso nos puede pasar a nosotros también. O sea, estoy tan enganchado con mis seguridades que prefiero mis seguridades a estar en esta cuarentena, en este encierro y conocer a Dios, ¿verdad? O sea, por decirles un ejemplo, pero cualquier cosa, o sea, en cada situación que te pasa, en un sufrimiento, prefiero mis seguridades que pasar por esta tribulación y al final conocer a Dios y tener la verdad y tener la vida eterna. Les pasaba lo mismo a estos judíos a quienes le están hablando aquí, como si fueran los hebreos, que lo que vivían cuando la huida de Egipto, cuando el paso por el desierto. Entonces hace mucha referencia el texto a esos momentos, explica la historia de la salvación, explica y habla mucho, como decía Antonia, de que ese es el único libro del Nuevo Testamento que pone a Jesús como el sacerdote, ¿verdad? Entonces habla mucho del sacerdocio de Cristo. Pudiéramos decir que es la carta sacerdotal, como decía Antonia. Entonces, aquí en su libro lo dice, ¿verdad? Bueno, primero los puntos que resalta es que dice, el autor considera la vida cristiana como una peregrinación hacia el descanso eterno. O sea, los judíos cuando venían de Egipto hacia la tierra prometida, solamente era una peregrinación a una tierra temporal, a una liberación temporal, humana, en un espacio físico. Hoy nosotros estamos llamados a peregrinar en esta vida que por momentos pueda tener sufrimientos o cosas que nos incomoden, pero que tal vez si las asumimos nos purifiquen para poder llegar a una vida eterna de plenitud, ¿verdad? O sea, por eso habla de esto. Anima con la predicación de la esperanza y de la fe ante la añoranza de la ceremonia y los hace ver el significado del sacerdocio de Jesús. Tema fundamental de esta hora, el sacerdocio de Jesús. Y aquí abajo habla un poco de lo que trataba el sacerdocio. Les ponen ahí algunas citas, pero en realidad el libro está lleno de eso. Si ustedes se van en la Biblia, a ver, voy a ver si puedo pararlo otra vez porque tengo aquí mis papelitos. Si se van en la Biblia leyendo estos subtítulos, van a encontrar muchos en los que diga el sacerdocio de Cristo, léanlos y verán. Aquí hace muchos, les voy a leer solo 4 que están aquí al principio, que vienen mencionadas en su libro. Dice en el capítulo 2, versículo 7, por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que toca a Dios y expiar los pecados del pueblo. Habla del sacerdote misericordioso. Y luego en el capítulo 3, versículo 1, no desde el principio, casi que podría ser la parte B del versículo, dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, a Jesús, ¿verdad? Y luego de ahí, si se pasan al versículo 14 del capítulo 4, versículo el capítulo 5, versículo 9, de igual modo tampoco Cristo se atribuyó el honor de ser sumo sacerdote, teniendo pues un gran sumo sacerdote. Perdónenme. Es primero ahí, ahorita les leo el anterior, me salté el del capítulo 4. De igual modo, tampoco Cristo se atribuyó el honor de ser sumo sacerdote, sino que lo recibió de quien le dijo, Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy.
También dice en otro lugar, tú eres sacerdote para la eternidad a la manera de Melquisedec, ¿ok? Que es un personaje del Antiguo Testamento. Por eso llama la atención que haga esta referencia al Antiguo Testamento como lo hacía Pablo, pero no necesariamente es de Pablo. Entonces, en el capítulo 4, el versículo 14 fue el que no le leí, dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Verdad? Entonces así todo el tiempo habla de Jesús como sumo sacerdote. Lean ahí todas las citas bíblicas, en el libro dice etcétera, porque el libro está lleno de ese tema, no les van a poner todos, ¿verdad? Él habla de cómo su sacerdocio va en función de la fidelidad, de ese sacerdocio que es servicio a los demás, entrega a los demás, ¿verdad? Consiste en entregar su vida por el cumplimiento de la voluntad del Padre, que dice aquí, y lean la cita que propone aquí el libro. Dice, por tanto, para llegar a ser sumo sacerdote misericordioso y digno de fe en lo referente a Dios, capaz de expiar los pecados del pueblo, Jesús debería asemejarse a todos sus hermanos, que es el que le leí. De este modo puede ayudar a los que son probados, porque precisamente él mismo padeció y se fue puesto a prueba. Entonces habla del ejemplo. Jesús en este sacerdocio lo tiene porque Dios se lo entrega, porque siempre lo ha sido y por su fidelidad a Él, ¿verdad? Dice, y que aquí habla al final, dice, la superioridad de la alianza consiste radicalmente en que Jesús es el Hijo de Dios y que está por encima de toda la creación y que en su solidaridad con todos los humanos ha ofrecido el único sacrificio válido, el de su propia experiencia en la fidelidad a Dios y en comunión con nosotros. Y habla de cómo debe ser la vida del creyente. O sea, en esta carta van a encontrar el sacerdocio de Cristo, ánimo para todas estas comunidades que estaban extrañando estar en paz, no ser perseguidos, tener sus cultos, tener su templo. Y eres tú el templo. Ya no busques un espacio, ¿verdad? ¿Y para qué querías aquellos sacrificios que solo serán momentáneos si ya tienes el sacrificio de Cristo? Y hablan de la vida del creyente, que debe caminar en fe, en la esperanza y en la caridad, las virtudes teologales, ¿verdad? Es decir, en el servicio y ayuda mutua, que unido al sacrificio de Cristo es el sacrificio agradable a Dios. Y esa hace una cita a Hebreos 13, del 15 al 16. Por tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos sin cesar a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de nuestros labios que confiesen en su nombre, y no olviden de hacer el bien y de poner en común sus bienes, porque estos sacrificios son los que agradan a Dios. Que esta carta estaría buenísima para estas épocas, poner al servicio de los demás sus bienes. Vamos a tener una restricción fuerte de bienes todos y aún así ahí en la escasez es donde se nos pide dar, ¿verdad? Buscar la justicia, que es fuerte. Bueno, y entonces habla, después ya, entonces estamos en, esta es la carta de los Hebreos y después seguimos con las cartas católicas que en ellas estaba la de Juan. Entonces, acuérdense, todo el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, Hechos, las cartas de Pablo, que son 13. Dentro de esas cartas habrá las pastorales y de la cautividad, Hebreos, que no es de Pablo, pero pareciese que fuera. Y las católicas, que no son entregadas a un pueblo en especial, sino que para la Iglesia Universal. Entre las católicas están las de Juan, que ya vimos que son 3, la primera grande, las otras 2 más chiquitas, la de Pedro, 2 de Pedro, una de Santiago y de Judas, ¿ok? Entonces ahorita vamos a ir, ya le corté cartas a los discípulos, a los apóstoles, ahorita les voy a decir, aquí está. Te les voy a volver a decir cuántas hay. Es las 2 de Pedro, sí. Ok, bueno. Entonces ahora vamos a ver la carta de Santiago. Otra vez, siempre va a haber esta confusión un poco de a quién asignarle el texto, pero es, pues acuérdense que siempre la enseñanza del apóstol, que no necesariamente él la puso a mano, ¿verdad? Y entonces igual, aquí está de que si está escrita del 60 al 61, o si a los 80, pero bueno, la idea es que va dirigida a cristianos provenientes del judaísmo y tiene 2 temas fundamentales que nos pueden servir en cualquier momento de la vida: la igualdad de dignidad
de todo que todos tenemos y evitar la aceptación de las personas a los grupos porque eran ricos, era lo que sucedía en el momento. Pero puede suceder hoy, que solo invitamos a los virtuosos, ¿verdad? También, yo quiero tener a los virtuosos, a los conflictivos, esos no. Acuérdense de las personas tóxicas, no. Es un gran reto, no es fácil, pero eso es a lo que estamos llamados. No a eliminar, sino aprender a amar en la dificultad, ¿verdad? Entonces, ahí está. La igualdad de dignidad, lo habla. Las injusticias y la explotación también es algo muy bueno de poder leer ahorita. Habla, por ejemplo, aquí está en Santiago, el capítulo 5, versículo 4. Sepan que el salario de los trabajadores que se cegaron sus campos y que ustedes no han pagado está clamando, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor Todopoderoso. O sea, que se trata de ser buenos en las acciones diarias, que el no pagar un salario justo es un pecado igual de malo que matar, que el adulterio, que cualquier cosa, porque estás haciendo injusticia sobre un hijo de Dios, ¿ok? Entonces dice, la necesidad de una fe viva que se demuestre en las obras. Si Pablo había reclamado la iniciativa de Dios en la fe, en Gálatas y en los Romanos, Santiago, sin negar el don divino, o sea, no es que no seamos salvados por la fe, pero él resalta esta otra parte que yo les hablaba, la fe se tiene que ver en obras, porque no se puede quedar en una buena intención, que en Pablo se veía, pero Pablo, como era judío fariseo, calado, así penetrado en esta necesidad de hacer todas las normas para ser salvado, lo que quería era liberar a la gente de esta sensación. Entonces, por eso les decía, cuidado cuando Pablo dice no te salvas por las obras, lo que habla es de las obras físicas, los actos en sí, o sea, no te salvas por cumplir con el precepto exacto de la limosna, no te salvas por haber cumplido tus oraciones, por llenarte de cenizas, por vestirte de sayal, sino porque tu corazón, tu fe de verdad está puesta en Dios y eso se viva en tu corazón, porque porque te dejes guiar por el Espíritu, porque lo que él sentía es que al bloquearte por estas normas, tú no dejabas que tu corazón fuera guiado por el Espíritu, se guiaba por las normas establecidas, se moría el hermano en sábado, no, pues que se muera, ¿verdad? Se movía por una frialdad en la que no había un espíritu que moviera el corazón. Entonces, bueno, acá Santiago complementa con una fe que debe demostrarse en obras. Santiago, la igualdad y las obras. Está fácil, nada más. Y ni siquiera es que se la hagan de aprender, pero digo, sí puede ser como conocedores de Biblia que lo supieran, pero que sepan todo este abanico de cosas que incluye todo. Que cualquier necesidad humana, hasta el libro más chiquito, hasta la carta más chiquita, habla de algo que debo de saber, que me puede quebrar, que me puede llegar a hablar, a vivir en la verdad, ¿verdad? Entonces después están las dos cartas de Pedro. La primera está escrita por el apóstol en el 64. Algunos niegan el origen petrino y lo colocan hasta los 80. Otro problema que hay ahí en las fechas. Se dirige a comunidades de Asia, cristianos gentiles que sufrían persecuciones no oficiales, consistentes en calumnias. Eran calumniados y sufrían oposiciones. San Pedro les recuerda su bautismo y las consecuencias que de él se derivan, dice. Ustedes son del linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las grandezas del que los llamó, de las tinieblas a la luz maravillosa. Exhorta a los cristianos a seguir dando testimonio ante el mundo y a perseverar a las dificultades. Llama a los pueblos a ser auténticos servidores del pueblo de Dios, moldeados a ejemplo de Jesús, pastor supremo. Pues me parece que, aunque Pedro no lo hubiera escrito, pues sí sería algo que a él le preocupara, ¿verdad? Que fuéramos testimonios, que viviéramos nuestro bautismo, que viviéramos nuestra fe en el Señor, que siguiéramos solo a Él como pastor, ¿verdad? Y en la segunda de Pablo, dice, por el análisis interno de la doctrina, vocabulario y conexión con la carta de Judas, se considera como el último escrito del Nuevo Testamento. O sea,
está presentado primero la de Pedro y luego la de Judas. Pero pareciera que esta, por la época en la que fue escrita, pudiera ser de los últimos textos, ¿verdad? Cronológicamente. No pertenece a Pedro, quizás fue escrita en los 100, aunque algunos autores colocan su composición en las primeras décadas del siglo II. Quiere reafirmar la fe auténtica basada en los profetas y los apóstoles, oponiéndose así a los falsos doctores. Muestra el valor de sus profecías e inspiración en el Espíritu Santo de sus escritos. Tendría que un valor muy importante al ser adjudicada a Pedro. Esta película que vimos, sabemos que no es basada en las escrituras apócrifas, esta que les puse llena de gracia, pero imagínense ahí a Pedro, cabeza de la iglesia, o a cualquiera, cabeza de la iglesia, ¿verdad? Responsable de cuidar la enseñanza, de que este mensaje no sea desvirtuado. Estas cartas reflejan mucho una persona preocupada por eso, ¿verdad? Reflejan mucho el hacer notar, el no desviarnos, la preocupación porque la iglesia no se desvíe, lo mismo que hacen hoy nuestros pastores, ¿verdad? Lo mismo que hace hoy el Papa, buscar la verdad, meter a la iglesia en el redil. Entonces, pues no importaría si la escribió, pero tiene esta enseñanza, este perfil que seguro llevaba Pedro, ¿verdad? Y así tenemos por más firme la palabra de los profetas. Sepan que ninguna profecía de la Escritura se puede interpretar por cuenta propia, porque ninguna profecía ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que dejándose llevar por el Espíritu Santo, unos hombres hablaron de parte de Dios, donde habla que no cualquiera puede decirlo y fue el Espíritu Santo el que lo lleva. Toca también el tema de la segunda venida de Cristo, hace referencia a las cartas de Pablo, a las que considera por una parte que son parte de las Sagradas Escrituras. Bueno, también muy rica esa segunda carta de Pedro. La carta de Judas dice, si fuese de Judas, hermano de Santiago, el menor hermano del Señor, este sería alrededor del 70, pero muchos consideran que más bien está escrita por otra persona, sería del 80 al 90. El autor quiere prevenir a la comunidad contra los falsos doctores. Desacredita su comportamiento, son charlatanes, vacíos de espíritu, libertinos. Ante este peligro real, escribe para exhortarlos a luchar por la fe, que de una vez para siempre ha sido transmitida a los santos. Este libro alude a las narraciones hechas en algunos libros apócrifos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasa con todas estas cartas católicas? Pues son señales, ¿verdad? De cómo no nos perdamos en la iglesia, de cómo regresemos a la verdad, a la fe, que cuidado porque va a haber muchos falsos profetas, gente queriendo desvirtuar la iglesia, y lo hay, lo sabemos, inclusive a lo mejor nosotros mismos en alguna ocasión hemos transmitido mal el mensaje de la verdad, ¿verdad? Entonces, pues ojo siempre a buscar la verdad, a ir a la palabra, a ir al encuentro con el Dios verdadero para poder vivir en la verdad. Y entonces la conclusión de esto es lo mismo que les he venido diciendo. Los escritos del Nuevo Testamento analizados en el tema muestran de alguna manera la formación y la vivencia de las comunidades cristianas interpeladas por la palabra de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que todos estos textos que se ven en el Nuevo Testamento, o sea, todas las cartas, todos los evangelios pues nos van a mostrar la vida de Dios, el mensaje de Jesús, cómo seguirlo, ¿verdad? Los hechos, cómo empiezan ellos a caminar después de la ida de Cristo y la venida del Espíritu Santo, y todas las cartas, toda esta formación de la iglesia y cómo es que nos pueden guiar hacia Dios, pero como en todas se hace referencia a seguir la palabra de Dios, a seguir la palabra de Dios, a seguir lo que se ha dicho, ¿verdad? Inclusive en muchos se habla del Antiguo Testamento y ligando el Nuevo Testamento a cómo en Jesús se cumplen estas cosas, o sea, y cómo es en Jesús la plenitud, cómo es de eso que debemos de agarrarnos, ¿verdad? Entonces dice aquí al final, las diversas cartas y el Apocalipsis son un testimonio claro de la formación de las distintas comunidades. A la vez hemos comprobado cómo se van enfrentando distintos problemas, entonces son una fuente de luz muy clara para ver cómo podemos nosotros enfrentar nuestros problemas actuales como iglesia, ¿verdad? Cómo todos los fieles van purificándose y convirtiéndose constantemente hacia Dios
y hacia sus hermanos. De esta manera, los escritos del Nuevo Testamento han ayudado y son signo de la formación e interpelación constante de las iglesias. Cómo la vida cristiana es un camino, cómo la santidad es un camino, cómo nuestra vida debe ser un camino. Por eso Jesús es el camino, la verdad y la vida. Debemos de vivir en ese camino constante hacia el Señor, no un camino desviado. Hay que escoger el buen camino, aunque sea arrastras, ir por el camino del Señor, buscando la verdad y llegando a la vida eterna. Bueno, pues espero que les haya servido, que haya sido más corto. Ya vi, si va más corto. Y pues léanlo, repásenlo. Yo creo que ya un poco dejé claro qué es esto de lo que trata curso básico. No vamos a profundizar, creo que yo he profundizado además en cada libro. Los invito a que lo hagan, a que no se limiten y que de una vez que lo conocieran, cada libro, hay cartas que solo son de una hoja, entonces léanlas, busquen, tengan dudas, enriquezcanse, ¿verdad? Pero ¿qué es esto? Algo que nos va a alumbrar el camino a vivir como familia, a vivir como iglesia, a estar preparados para ser la esposa de Cristo. Bueno, Dios los bendiga y sigan orando, tengan a su mano la palabra de Dios, aunque sea un versículo, a veces es difícil, lo sé, o cuando menos comentarlo con los hijos. Bueno, Dios los bendiga.